Ok, les voy a compartir. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días. Ya. Muy bien. Ahí estamos visualizando. A ver, Maritza, ¿me estaba diciendo algo? Sí, solamente para, doctor, poder nosotros presentar nuestro trabajo y ver si nos hace la corrección de lo que es la hipótesis y las variables, por favor. Bueno, adelante. Mi compañera Katy del grupo va a indicar esta partita. Solo estoy bajando un poquito, por favor. A ver, estamos aquí. Ya, Katy. Buenos días con todos. Las dos hipótesis planteadas fueron de manera positiva y de manera negativa dentro de nuestra investigación. Entonces tenemos la hipótesis número 1, que es el proceso de lectoescritura de los niños de tercer año de educación general básica A de la unidad educativa Cardenal Carlos María de la Torre de la provincia de Pichincha, parroquia El Quinche, el año lectivo 2020-2021, se vio afectada de manera positiva debido a la modalidad virtual utilizada actualmente. Es la primera hipótesis. Y en la Eh, segunda, Le voy a interrumpir. No hay dos dígame, hipótesis, solo hay una. Debe haber solo una. ya. No sé por qué sacaron dos. Entonces, profe, aquí tenemos una duda. Solamente le haríamos direccionándonos a lo que puede pasar de manera positiva. ¿Cuál es la hipótesis? Es positiva. ¿Dónde está el objetivo general? El objetivo, por favor, Acuérdense, más rápido. acuérdense lo que les digo siempre. Problema general, objetivo general, hipótesis, van de la mano. Analizar el impacto de la modalidad virtual en el proceso de lectoescritura de estudiantes de tercero A, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, con respecto a eso tiene que ir. Fíjense lo que dice su hipótesis. No habla del impacto de la modalidad virtual en lectoescritura, no habla de eso. ¿Puede ponerle, por favor? Bájale, Marita, por favor. Fíjense. Suele un poquito más. Proceso de lectoescritura de los niños de la unidad de la provincia de manera positiva. Se vio afectada de manera positiva.
Ahí la hipótesis es que en el proceso de, ¿cómo se llama? Lectoescritura, se vio afectada en algunos casos de manera positiva y en otros de manera negativa. Una. La otra es poner simplemente el impacto que tiene, hay doble impacto. Un impacto en algunos estudiantes positivo y en otro negativo. ¿Ustedes piensan que hay las dos cosas? Sí, en verdad sí estábamos poniéndonos a hacer un análisis y decíamos que puede afectar en algunos casos de manera positiva, porque hay algunos niños que sí les gusta y están Ah, tomando entonces atención. entonces hay que poner en uno solo las dos cosas, ¿no? Ya, entonces sería más o menos, ¿se ve afectado de manera positiva o negativa debido a la modalidad virtual? Para Pongan, contarle. pongan como dice el objetivo. Les, Ah, les repito eso. Hablan del impacto, ¿no es cierto? Entonces ajá. pongan eso, el impacto. Oh, Ya, le podemos poner otra vez el objetivo. Se vio. Cópiale el objetivo y pégale ahí abajito de hipótesis para que podamos ver y podamos hacerle con eso. Fíjense lo que dice analizar el impacto de la modalidad virtual, ¿no es eso? Acá en el cambio de hipótesis están ustedes hablando del proceso de lectoescritura. Acá hablan de la modalidad virtual en el proceso. Entonces, tienen que poner lo mismo. Entonces, el impacto. El impacto del proceso de No, lectoescritura. no, 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 no el impacto del proceso. Miren lo que ustedes dicen en el objetivo. Hablan del impacto de la modalidad virtual en el proceso. Primero hablan de impacto de la modalidad y luego en el proceso. No es del impacto en el proceso, es otra cosa. Entonces, la hipótesis, Arriba deberíamos poner el impacto arriba y abajo en el proceso de lectoescritura quedaría. No, sería el impacto de la modalidad virtual. exacto, de la modalidad en el proceso Ajá, en el proceso de lectoescritura de los los niños. pa, 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 este, eh, En la parte de abajito sería, ¿se vio afectada o no de manera positiva en la modalidad virtual? Para colocar en, las dos en el, opciones. en el, en el, en el objetivo no hablan de se vio afectada, Ujú, en ninguna Ujú. parte. ya. No hablan de se vio afectada, sino, Solo quedaría ahí nomás. no. No, es que tiene que ir el... Claro, tienen que poner la razón. La hipótesis es una predicción de lo que va a ser. Entonces, no es se vio afectada, sino tiene doble, el impacto de la... El impacto puede ser positivo o negativo. Sí, pero no quiero utilizar esas dos palabras positivas y negativas. Sería Al comienzo, póngale. Existe doble impacto. Doble impacto de la modalidad. ¿Listo? Y al final, después de 2000, es decir, en ciertos estudiantes ha sido beneficioso o ha sido positivo, si póngale positivo. Es positivo y en otros negativo. Y en otros no. En otros no. Ya.
hipótesis es solo una. Ya, gracias, profe. ¿Cuáles son las variables? Ya, las variables que tenemos aquí. La parte de abajo no es. Ayúdame retirando las 3 últimas líneas, Pau, por favor. Ya, la variable independiente pusimos el proceso de lectoescritura y la dependiente la modalidad virtual de estudio. No. La dependiente es el efecto. Entonces tenemos al Puede ser, contrario. o sea, sería el proceso. ustedes ponen virtual del proceso de lectoescritura. Ninguna de las dos. Ni siquiera el contrario. La modalidad virtual es, si ustedes quieren, lo que se genera. Y el efecto del proceso de lectoescritura, no. No es lógico. Si le ponen solamente así fríamente. ¿Cuál sería el efecto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que se pone? Lo que se pone es la modalidad virtual del proceso de lectoescritura completo. Ya. Ese es lo que hago. Yo hago el proceso El de efecto, o si quieren ponerle al revés, proceso de lectoescritura en modalidad virtual. Eso es lo que estamos poniendo, ¿no es cierto? Eso es lo que Ujú. se realiza. ¿Cuál es el efecto de eso? el aprendizaje de los niños, El impacto. el aprendizaje de los niños en el No es el ámbito de la aprendizaje, lectoescritura. es el impacto. Ah, ya, el impacto, ya. Es el impacto en el aprendizaje. Nada más. Miren lo que es, cuidado, miren lo que es la causa y efecto. Causa es el independiente es la causa, es lo que nosotros ponemos para que me dé algo. ¿Sí? Y el efecto es el resultado de eso que estamos poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ponen la modalidad virtual es todo. Es poner el internet, los sistemas, es todo. Y si le ponemos eso como variable independiente, tenemos muchas dependientes. Desde el impacto en el conocimiento hasta la posibilidad de que tengan o no tengan el acceso. Hay varias cosas. Sí, sí está mucho más claro, por favor. No se vayan a confundir con esto. Sí, Carlitos, muchas gracias. Muy Ya. amable. Muy bien. Gracias, Carlitos. Rommel. Buenos días, Carlos. Por favor, si nos permiten exponer nuestro trabajo, los avances para poder hacer una pequeña revisión. Ujú. No sé si vemos en pantalla. Todavía no. Ahí está. Muy bien. Ya. Carlos, nosotros, bueno, hemos determinado, primero quisiéramos ver nuevamente el objetivo que teníamos, que Ya. le reformulamos. Ya. El objetivo general es determinar el nivel de afectación que tuvo en época de pandemia la utilización de medios virtuales al bajo rendimiento académico, debido a la falta de interés que tienen los estudiantes de bachillerato del colegio Primero de Mayo. No. El objetivo es lo que pretendemos. Otra vez, el objetivo es lo que tenemos nosotros, lo que pretendemos alcanzar. Por lo tanto, debido a la baja, ya estamos dando una solución. No podemos explicar, ahí no podemos explicar nada. Solamente tenemos que poner el objetivo, lo que queremos alcanzar, nada más. Determinar el nivel de afectación que tuvo en la época de pandemia la utilización de los medios virtuales en el rendimiento académico. Punto. Ya. Gracias, ya le corrijo eso. ¿Sí? Ya. Entonces, en este contexto tenemos tres objetivos generales. El primero, específicos. El primero es cómo fue afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El siguiente es evaluar la forma de utilización de los medios virtuales y el otro es evaluar la forma de utilización de los medios virtuales, el primero en el interés de aprendizaje y el siguiente en el rendimiento académico. Esas son las tres cosas que en base al objetivo general vamos a medir. Ok, ahí está bien. Ya. En el tema de la determinación de la muestra, nosotros tenemos una población total de 245 estudiantes. Ya. Ok. Sí, de esos 245 estudiantes, que son 7 paralelos de 35 estudiantes, hemos estimado un nivel de error del 10%. 10%, es bastante. 10%. Es Ajá. bastante. Es bastante. El nivel de Sí, error es bastante grande. ¿Por qué? porque nosotros determinamos que el comportamiento de los estudiantes en una distribución normal debería tener el 5% en cada una de las cotas. O sea, le queríamos hacer como una campana de Gauss y eliminar las cotas de la izquierda y de la derecha, que el 5% cada una, para evitar que haya malinterpretación de los datos y quedarnos en la parte central de la distribución de la investigación como tal. No, en este caso no, porque ¿qué significa usted? 5% bajo el promedio o de la mediana y bajo y 5, no, no, no es así cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos manejando depuraciones de los datos, depuración de datos del 5% para arriba, 5% para abajo, de los extremos, es cuando hacemos repuración de datos. Pero aquí no estamos haciendo depuración de datos, aquí estamos escogiendo una muestra. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una campana de Gauss perfecta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa campana de Gauss, para determinar la mayoría de los datos donde se alinean, entonces ahí se elimina el 5-5, normalmente el 10-10. Ahí sí se elimina el 10-10 para tener el 80% centrado. Y eso, y cuando hay una distribución de datos demasiadamente dispersa. ¿Sí? Yeah. Y no hay datos dispersos. No tiene nada que ver con eso. No hay datos dispersos aquí. Son datos concentrados, ¿sí? Son datos concentrados, por lo tanto, el margen de error no tiene que ver con la depuración de datos, porque aquí no vamos a depurar datos. Aquí tenemos 245 estudiantes y no más. No tiene nada que ver con eso. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora aquí es saber que tener una fórmula tal o el número de investigación de la muestra tan grande que me permita determinar que de los datos tomados el 5% apenas sean fallidos. Es decir, yo qué sé, hay gente que no me va a dar información, gente que me va a dar parcial o gente que me va a dar al apuro. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, Ok. mientras más datos tomamos, menos porcentaje de error hay. Es lo que quiere decir. Mientras menos datos tomamos, más margen de error hay. Es lo que me está dando esta fórmula. Ya, entonces aumentaríamos el nivel de la muestra en base a un margen de error menor. 5%, sí, por favor. Ok, ya, gracias. ¿Qué más? Dentro de la hipótesis, es lo último que hicimos. Nosotros pusimos una hipótesis que es numérica. No hay un estudio preliminar, sin embargo, nosotros hacemos una hipótesis para demostrar que el 60% de los estudiantes que cursan el bachillerato han tenido pérdida de interés del estudio por el estudio virtual. O sea, Está no sé bien, si está este bien, término numérico es válido, pero tiene que tener un sustento. ¿Por qué habla del 60%? Ya. Sí, ¿Debemos hacer una investigación previa antes de poner un número? no. Acuérdense que no hacemos investigación antes, hacemos consultas. La investigación todavía no hemos empezado. Ahorita estamos planteando el plan de investigación. La investigación empezamos cuando ya nos ponemos a trabajar. ¿Sí? Entonces, todo lo que ponemos antes viene de consultas, de datos adicionales que hemos sacado, de libros, de proyectos anteriores, de incluso percepciones que tenemos. Entonces, por eso les pregunto por qué.
por qué pusieron 60%? ¿Por qué se les ocurrió ese valor? Básicamente tomamos nuevamente una muestra de un curso. ¿Ya? Sí, y dentro de ese curso hicimos unas pequeñas preguntas con respecto al acceso. Por ejemplo, cuántas cámaras apagadas se encuentran dentro de la clase? Ese sería uno de los O sea, hicieron un avance. indicadores. Hicieron un avance. De un solo curso, o sea, tratamos de hacer un corrido de quién tiene apagado las cámaras, que Ya. podríamos decir que el 60% de las que tienen apagado las cámaras podrían tener falta de interés en el tema de lo que se está estudiando. ¿Ya? Pero podríamos darle más fundamento para sustentar la hipótesis. O sea, el tema de las cámaras apagadas, como para ver eso, sí, es una de las variables que pues, se puede ver. Y puede darse más la apreciación que se tiene de la, ¿cómo se llama? La Del apreciación que se docente. puede tener de las clases, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hago preguntas, hago cruce de información y de 5 que hago, 1 me responde, ok. O 3 me responden, perfecto, 60%. Sí es válido eso. Ok. En todo caso, déjele el 60% como un ejemplo de que nosotros podemos poner una hipótesis numérica. Sí, eso es válido, pero tiene que tener un sustento, ¿no? Okay. Le corregimos en ese sentido. No, déjelo ahí, déjelo ahí. Como le digo, déjelo ahí. Si Ya. hizo un avance para tener, la idea es que haya una razón para que se ponga un número, ¿no? Ok. Ok, ¿qué más? Dentro de las variables hemos identificado las independientes y las dependientes. Dentro de la variable independiente hemos colocado el acceso virtual, en vista de que todo el mundo tiene acceso al estudio virtual. Esa sería una de las variables que no modificarían o que no dependen de cada uno de los estudiantes. En cambio, dentro de las variables dependientes vinculadas a los objetivos que teníamos, estamos hablando del rendimiento académico por medios virtuales, por la calidad de conexión de los equipos tecnológicos. O sea, queremos ponerle como variable que la mala conexión podría afectarnos al acceso virtual y, por ende, a la falta de interés dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las variables que tenemos son las adaptaciones de las mallas curriculares presenciales a mallas curriculares virtuales. ¿Cuál En es la vista de que, dependiente ahí? perdón, ¿Qué es lo dependiente ahí? por cada dependiente, por cada independiente tengo que hacer una dependiente. Esa es la consulta más bien. No. ¿Por qué es dependiente la adaptación de mallas curriculares? Porque en el caso de que haya estudio virtual, las mallas tendrían que ser adaptadas para mallas virtuales. O sea, Sí, en caso de que hacer... lo que yo me refiero es, en el estudio, o sea, ustedes ponen un objetivo, ¿no es cierto? Y el objetivo es determinar ¿cómo se llama? El objetivo es determinar la falta de interés Por que eso, tienen los estudiantes. por eso. Entonces, la falta de interés eh, Es porque las mallas no están bien elaboradas para la parte virtual. Eso es lo que queremos expresar. entonces esa es una independiente. Acuérdense, la causa y el efecto. Si yo hago mallas inadecuadas, eso es una de las razones para que la gente no se motive. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que queremos expresar. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos estudiando que las mallas virtuales sean buenas o malas. ¿Ok? Interés en el acceso a la universidad. Otra de las variables dependientes era la forma de evaluación virtual, referente a los tipos de evaluaciones diferentes a que sean presenciales.
Ya entonces no le ponga como acceso al estudio virtual, sino como independiente es adaptación de estudios a... Adaptación de los estudios a plataformas virtuales. Sí, exacto. Entonces es una sola variable independiente. Eso me da un rendimiento académico una variable dependiente, eso me da una variación o una diferenciación o un cambio en el rendimiento académico. En el rendimiento académico. Simplemente Ok. adaptación, eso no va. Eso no tiene razón de ir. Ok. No pongan nada más de lo que ya ponen en el problema, en el objetivo y en hipótesis. Entonces no hemos hablado de mallas virtuales. Forma de evaluación virtual. Eso tampoco. Interés en acceder a la universidad. ¿Qué tiene que ver el interés a la universidad con el acceso o no, digamos, con la motivación o por el rendimiento académico? En todo caso, el bajo rendimiento académico me da un poco interés en acceder a la universidad o mucho. Sí, dentro de nuestro objetivo general, queríamos ver cuál es la incidencia de esta utilización, o sea, que esos no estén incentivados a estudiar, afecte al ingreso a la universidad, es decir, que esos no quieran ingresar a la universidad. No dice eso en el objetivo general. Sí teníamos la última parte, A ver. la última parte del objetivo decía, hizo afectación en las universidades del país. Justo en la parte de acá. Entonces hay que ponerle eso arriba. Hizo afectación en el acceso. Hizo afectación en el acceso o en la decisión de acceso. Decisión de acceso. De afectación. Que también podría ser en el acceso, ¿no? Porque si la gente no estudia bien, no tiene buen rendimiento, no va a dar buenos exámenes de ingreso en la universidad. Exacto, a eso queremos llegar en nuestra investigación. Ok, de acuerdo, ahí está bien. Eso es, muchísimas gracias por su guía. Gracias. Ok, vamos. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, ¿puede salir, por favor? Sí, un segundito. Ya. Entonces vamos con esto de acá, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente a regresar a cierta parte práctica de la metodología, pero que tiene que ver con el uso de los datos en el trabajo ya de campo. ¿Cómo manejamos los datos? ¿Sí? Tenemos que hacer tenemos que tomar en cuenta algunas características, algunos pasos y algunas variables como para que los datos que vamos registrando o tomando de los procesos de investigación sean sujetos de una buena conclusión, ¿ok? Nosotros tenemos que hacer una serie de protocolos, ¿verdad? Una serie de pautas con los cuales tenemos que manejar los datos. Pero tenemos que
tener claro que no todos los datos necesariamente que que nosotros recabamos van a ser necesarios. De pronto, en el proceso vamos a tener información que la vamos a desechar. Es decir, vamos a tener más información de la que requerimos. Y por lo tanto, no la vamos a utilizar del todo, ¿sí? Porque no van a aportar un valor adecuado. Eso va a pasar sobre todo en los temas, en las investigaciones cualitativas. O al revés. Nosotros vamos a tener más datos de lo que queríamos que nos van a aportar un poco más allá de lo que necesitamos dentro del tema del problema, pero ¿no? Es decir, hay datos fundamentales y datos que los podemos llamar secundarios. Estos datos o la información que recogemos, simplemente el recoger la información se lo recibe o se lo puede denominar como información en bruto, como datos en bruto. Dato en bruto significa un dato que tenemos, pero que todavía no lo analizamos, no lo procesamos, no lo categorizamos y está ahí, ¿no? Aplicamos una entrevista, grabamos las entrevistas, ya tenemos la información. Eso es un dato en bruto, ¿sí? Eso tiene que ser sujeto después a un proceso de tratamiento como para que lo podamos utilizar adecuadamente. Entonces, hasta ese momento, los datos no tienen interés. Y todavía no tienen un sentido dentro de la investigación, simplemente están ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es una organización de esos datos. Tenemos que organizarles de alguna forma. Después de organizarles, tenemos que analizarles. Una vez analizados, hay que interpretar. ¿Cuál es la diferencia entre análisis e interpretación? A ver si alguien me ayuda. El análisis puede ser el razonamiento y la interpretación es justamente de lo que entendí de lo ya analizado, algo así, tal vez. La interpretación es ¿qué? El razonamiento, sí. El análisis viene de, si quieren, con la lógica que me da después de haber organizado, analizo los datos lógicamente y la razón me dice lo que significa. ¿De acuerdo? La interpretación es ir más allá del análisis, porque el análisis yo puedo decir, yo qué sé, el 90% de los estudiantes están desmotivados. Ese es el análisis. La interpretación es el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, este procesamiento de datos exige, además, de las cosas que nosotros estamos manejando, llegar a conclusiones. ¿Cómo organizamos los datos? Primero, comprobar que los datos que se han recogido estén disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que estén archivados o guardados de alguna forma. Las observaciones en un video, las observaciones de ciertas notas que yo voy tomando, las encuestas, en las encuestas totalmente claras y procesadas. Procesadas quiere decir revisadas, es decir, habrán encuestas que no me responden todo. Entonces yo tengo que tener claro hasta dónde se ha llegado con eso, ¿sí? Se busca entonces hacer un recuento en la organización de la información que se ha obtenido, ¿no? Para determinar qué información es fiable, es verdadera, está disponible y cuál no. Entonces, si la pregunta 3, el 40% de la gente no me ha respondido, entonces yo sé que con respecto a las demás preguntas, esa pregunta yo tengo una debilidad. O tengo que después ver por qué. ¿Qué es lo que pasó? De pronto esa pregunta, analizándola después, estuvo mal formulada. La gente tuvo recelo de responder por algo. Entonces voy a tener una debilidad en el proceso de información que voy a unificar después. ¿Sí? O fue una pregunta de relleno. A veces hacemos eso, ¿no? Preguntas que hacemos de relleno cuando queremos de pronto cambiar de tema.
de una pregunta a otra, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener claro. Entonces, los datos pueden organizarse de diferentes formas. Miren, los datos pueden organizarse de acuerdo a cuestionarios dirigidos. Es decir, nosotros ya tenemos un cuestionario y organizamos los datos. Si tenemos 70 cuestionarios, agrupamos todas las respuestas 1, todas las respuestas 2, todas las respuestas 3, ¿sí? En función de cómo fue armado ese cuestionario. Las grabaciones, las entrevistas, también tenemos que agruparles de alguna forma. Por secuencia, por secuencia, en orden de la entrevista, quién fue entrevistado primero y quién fue entrevistado después. Le grabo por tipo de personas que hago la entrevista. De pronto hago unas entrevistas a los docentes y a los padres de familia. Entonces les divido, ¿de acuerdo? Es parte de ir organizando. Las copias de los documentos. A veces tenemos nosotros documentos que vamos sacando y fotocopiando o escaneando. Y de acuerdo al tipo de documento, al tema del documento, lo vamos organizando. Los videos de las notas con observaciones realizadas, lo mismo que vimos antes, ¿no? Mediciones de conducta. Cuando hablamos de investigaciones que tienen que ver con temas emocionales, psicológicos. Entonces, de acuerdo al área emocional, al tipo de emoción, por ejemplo, si vamos a tomar 5 aspectos de emocional de Coleman, por ejemplo. Entonces, agrupamos de acuerdo a la clasificación que ese autor da. Cuadros, mapas, tablas, gráficos. Si tenemos eso, también tenemos que irlo dividiendo, ¿no? Fotografías, las distribuimos igual, por tipo de ambiente en donde estamos manejando. Notas del diario de investigación. Nosotros tenemos a veces, vamos poniendo notas al margen, como se dice, ¿no? De las cosas que vamos viendo, que nos adelantamos a las conclusiones, o que nosotros vamos viendo adicionalmente a lo que originalmente lo planeamos en el instrumento de investigación. Y, en fin, cualquier otra forma de organizar los datos que podamos nosotros tener para que el análisis sea más certero. ¿De acuerdo? Estos datos, entonces, repetimos, tienen que estar disponibles, organizados, y lo primero que tenemos que hacer. No debemos esto dejar para el final. No. Tiene que ser primero esto, ¿no? Entonces, cuando ya comprobamos los datos disponibles, ya los organizamos, ya tenemos determinado qué cantidad está en qué tipo de organización o de segregación que lo hemos hecho, entonces ahí sí podemos codificar los datos, ¿sí? Ponemos códigos a los datos. Esos códigos pueden ser numéricos o cuantitativos, o pueden ser cualitativos, es decir, podemos registrar en función de un lenguaje, en función de palabras, en función de símbolos, ¿sí? Esta codificación nos sirve porque la mayoría de veces los datos tienen que ser confidenciales de dónde vienen. Sobre todo cuando estamos abordando personas. No todas las personas, o sea, las personas no tienen que ser sujeto de indicar quiénes son. No podemos poner el nombre, por ejemplo. En vez del nombre le ponemos un código. A menos que tengamos un grupo pequeño y las personas por escrito, accedan y permitan que se les identifique. Pero normalmente con la población de estudios grande, lo que hacemos es codificar, ¿sí? Y también, entonces, una vez hecho esta división, se puede realizar la comparación y la codificación, ¿no? Y eso además nos permite ir depurando datos. Mientras hacemos todo esto, revisamos datos y vamos depurando. Y vamos viendo qué datos también no nos hace falta y lo vamos dejando. No los vamos borrando y los vamos desechando. Los vamos poniendo en un archivo en el cual decimos que son datos
de interés menor. Entonces, los datos de tipo numérico siempre son los que nos aportan de mejor manera y rápido, y se lo hace normalmente por la estadística, ¿no? A veces, después de hacer el desarrollo estadístico, no hace falta una codificación adicional. Simplemente con los datos estadísticos son los que nos da ya los resultados y así es como se les agrupa. Agrupamos datos para que nos dé datos estadísticos, agrupamos datos para que nos dé una mediana, una media, un promedio, una división de cuartiles, lo que sea. Entonces, eso se tabula y se emplea en los cuadros o gráficas. Perdón, ahí están agrupados, digamos. Ahora, hay datos verbales con los cuales tienen que someterse a un proceso para poder hacer una ¿cómo se llama? Una organización mejor. Primero, se los codifica. ¿Para qué? Para transformarlo en datos numéricos. ¿Sí? Y con eso se puede tabular y se puede mostrar. Me estoy refiriendo a los datos ya de orden cualitativo verbal, ¿no? De alguna forma lo codificamos ahí. Y aquellos que siguen el manejo verbal, entonces ahí lo podemos ordenar o lo podemos reducir en forma conceptual. Por ejemplo, si tenemos 20 datos, de los 20 datos nosotros podemos reducirles a 5 o 6 de acuerdo a las respuestas similares que dan las personas, entonces ya lo reducimos y lo podemos codificar de una manera diferente y lo podemos presentar de una forma diferente y como dice aquí, o conceptual, con un significado similar, ¿de acuerdo? Que tiene un significado similar. Esto lógicamente no se les puede codificar, ¿sí? Tampoco se los puede tabular, porque no hay cómo manejar un tema numérico aquí. Salen directamente a las conclusiones, ¿no? Entonces dice, por su precisión, es importante esto, los datos cuantitativos son más fáciles de procesar, pero la cantidad de información es más reducida. Tiene un pero, una dualidad siempre, ¿no? En los cualitativos son más difíciles de procesar, pero a la vez aportan más significado a la investigación, que nos dan más cosas, más amplio. Bueno, hasta ahí está claro eso, por favor, tema de organización. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis en el caso de los datos cualitativos? Cuando vamos, como hemos visto la parte cualitativa, tenemos que determinar un proceso, una conclusión, o a un hecho o acontecimiento sobre todo. Nosotros debemos tener en cuenta, además de las variables que hemos visto, el medio en el cual rodea al ambiente de investigación. Nosotros podemos ver en un tema cualitativo diferentes realidades dentro del mismo hecho simplemente porque el medio es diferente. ¿Ok? Queremos nosotros ver cómo la gente reacciona ante cierto estímulo en la ciudad de Machala y será la misma reacción al mismo estímulo a las personas en la ciudad de Ibarra. No necesariamente. O sí va a haber, de ley, situaciones diferentes de comportamiento, que lo tenemos que ir analizando, ¿no? Entonces, estos datos tienen que ser manejados y tienen que ser agrupados de diferentes formas. Los datos pueden ser agrupados de esta forma. Los visuales, por ejemplo, en fotografías, en videos, en pinturas, entre otras cosas, que sean similares. No necesariamente iguales, como yo les digo, ¿no? Agrupamos por tipo de motivación que damos. Creamos un ambiente en una ciudad o en otra y eso lo agrupamos para después comparar o revisar cuáles son los resultados de uno y otro. ¿Sí? Porque estamos haciendo la misma motivación le estamos poniendo ahí. Pero nosotros también podemos agrupar por expresiones, por ejemplo. Cuando hacemos una revisión
de comportamiento. Reacciones verbales y reacciones no verbales. Reacciones no verbales son gestos, modos de presentación, etcétera, ¿no? Los textos los dividimos por documentos, por cartas, por archivos, ¿cómo se llama? No archivos, sino por revistas, por libros, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso sacamos, porque no es lo mismo sacar un archivo de un libro que sacar un archivo de una revista o de un documento específico, o de una carta, ¿no es cierto? La redacción, la interpretación y la forma de desarrollar es diferente. Los auditivos son las grabaciones, que las dividimos asimismo podemos dividir en diferentes tipos de grabaciones, o las narraciones que viene del propio investigador, cuando el investigador está grabando algo de lo que ve, o de lo que le están indicando que debe ser, cuando hace resúmenes, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Estos datos deben analizarse, que pueden ser de la siguiente forma como nos la analizamos. Uno es explorar los datos, es decir, nosotros tenemos que revisar más nuevamente los datos. Tenemos que una y otra vez. Cuando hablo de esto, me acuerdo no sé si han visto, hay un programa que hablan de los accidentes aéreos. ¿Sí? Se da el accidente y lo típico es que luego del accidente la gente va a investigar por qué se dio. Entonces va a explorar datos y revisan una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo hecho, el mismo efecto para determinar la causa. Entonces van explorando más, van hurgando más. Entonces eso tenemos que hacer mucho en la parte cualitativa. Hay que estructurar y categorizar los datos, es decir, organizar en unidades y categorías. Cada evento que me da dentro de una categorización general que lo hemos visto antes. Describir las experiencias de los participantes, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando describimos la experiencia de este grupo, de esta ciudad, con este grupo de esta otra ciudad, bajo una misma motivación, pueden ser diferentes. O la apreciación de la experiencia puede ser diferente y les vamos agrupando ahí. Podemos descubrir por categorías, por conceptos. Los conceptos, ¿por qué son diferentes? Porque tienen un lineamiento de una tesis, del pensamiento de un autor versus el lineamiento del pensamiento de otro autor. Entonces, por eso los conceptos son diferentes, ¿no? Lo que habíamos dicho, el concepto de emocionalidad para un psicólogo sistémico es diferente que a un psicólogo junguiano, por ejemplo. ¿Ok? Por temas, patrones que se localizan en los propios datos, ¿no? Doy datos y vemos cómo se repite, son patrones que se van dando. Eso lo vamos descubriendo. Relaciones que se dan, vínculos que se dan entre las cosas que vamos analizando. Y de acuerdo a eso se les da un sentido. ¿Ok? También analizamos de acuerdo al contexto de los datos. Es decir, ¿de dónde vienen? Una cosa es el dato que me responde un grupo de personas entre los 10 y 20 años, y otra cosa es lo que me responde a la misma inquietud las personas entre 40 y 50 años. Depende del contexto en donde viene, ¿sí? El reconstruir historias y hechos, eso es un poco más complejo. Ahí podemos tener, la interpretación y el análisis tiene que ser mucho más cuidadoso, porque ahí estamos sujetos a ciertas derivaciones de hechos que supuestamente se dieron, pero nosotros lo interpretamos de manera diferente. El por qué se hizo eso, por ejemplo, tiene diferentes matices, ¿no? El vincular el conocimiento disponible y los resultados. Entonces, nosotros tenemos ciertos datos que hemos recopilado, pero esos datos, ¿qué tan relacionados está con el resultado que tenemos, con el objetivo que queremos lograr
o con la hipótesis que nos hemos planteado. Y finalmente generar una teoría que se fundamente en los datos, ¿no? Eso sería lo ideal. A veces no generamos teorías, generamos conclusiones nomás. Entonces, una vez descrito los tipos de datos cualitativos que se puede encontrar, que se ha encontrado, y se les relaciona con la finalidad de los mismos, si nos sirven para lo que hemos planteado o no, se puede ya empezar el proceso de desarrollo de análisis mucho más formal y específico. ¿Okay? Este proceso de análisis se lo puede definir como una conceptualización, como ya una conclusión casi de las relaciones, de las conclusiones. Ya tenemos algo de conclusiones. Ya tenemos las consecuencias, es decir, los efectos que se da. Podemos revisar los efectos que se da y los resultados, por lo tanto, que ha salido de esa información. ¿Sí? Es decir, la variable dependiente la vamos a analizar ya con la información final que tenemos. Entonces, podemos con esto ya empezar a explicar de mejor manera los datos que vamos encontrando relacionados, con el objetivo, ¿no? Entonces, este análisis es un proceso mental. En la parte cualitativa, un poco más complejo, porque ya se desarrolla en base a los criterios del investigador también, ¿no? Engloba además cosas como cómo examinamos, qué examinamos, cómo lo descomponemos, cómo lo interpretamos, o sea, cómo lo conceptualizamos, si lo reconocemos o no, si lo podemos reconocer o no, como datos que nos sirven para la investigación y para la explicación final, ¿no? Si lo podemos relacionar y lo podemos comprender adecuadamente. Eso en la parte cualitativa es de mucho cuidado y por lo tanto hay que revisarlo más de una vez. Anoche veía una película y uno siendo ¿cómo se llama? Simplemente un visualizador de lo que pasa, utiliza y cae en problemas de interpretación, ¿no? Por juicios de valor y se equivoca. No, uno dice, la lógica, la experiencia de lo que yo veo me da este resultado y resulta que el resultado era diferente, no era ese. ¿Sí? Entonces, hay que analizar un poco más. No quedarse con el primer resultado aparente que nosotros vamos a dar. Hay que analizar. Es importante entonces comparar esto, ¿no? Para que se pueda concretar adecuadamente. Muy bien. Entonces, esa interpretación de los datos es una fase posterior al análisis, como dice aquí y como vimos antes. Está inmerso en la interpretación en sí, que esos datos dependen de cómo los hayamos organizado. ¿Sí? A ver, si nosotros tenemos una serie de datos, incluso estadísticamente, que es lo más fácil, los agrupamos con información que me da las personas de entre 20 y 30 años y los de 30 y 40 años. Me va a dar cierta información final, ¿verdad? Pero si en vez de agruparle así, yo agrupo los dos grupos de 20 a 40 años, pero por hombres y mujeres, ¿voy a tener la misma respuesta? No. Entonces, por eso es importante visualizar esto. Y en la parte cualitativa, peor todavía. ¿Sí? Y por eso, esa organización para buscar, para analizar y luego hacer la interpretación, tiene que estar relacionada otra vez, por favor. Problema, objetivo, hipótesis. Tiene que estar relacionado con eso. Si nosotros agrupamos de una manera diferente, vamos a tener resultados con los cuales no hemos pretendido buscar. ¿Sí? Hay divergencia en eso. No significa necesariamente que una forma de agrupar
nos dé una interpretación que sea mejor o no que la otra. Simplemente es más adecuada a lo que nosotros queremos resolver o responder dentro del problema, ¿no? Muy bien. Entonces, si nos manejamos desde una lógica común en la interpretación de los datos, hay que examinar cada parte dentro del conjunto, un poco más individualmente, ¿no? Para ver esas características que tiene y poderlas relacionar de una mejor forma. Y nos da un conocimiento más certero, ¿sí? Y lógicamente la interpretación va a ser mejor. Entonces, este análisis, cuando lo hacemos de una manera adecuada, junto con una interpretación correcta, nos va a permitir tres cosas que resumen con lo que les repito tantas veces. Que el problema planteado para conocer la respuesta que se obtuvo. Es decir, entender el problema en relación a la respuesta. El objetivo para establecer los logros alcanzados. Y la hipótesis para verificar o no la validación. ¿Sí? Y por lo tanto hablamos de una, si nosotros hacemos esta agrupación que hemos visto, esta agrupación de las cosas, y depende de la agrupación, nosotros entendemos un resultado, hablamos de una correlación de la investigación, de relacionar las cosas, ¿no? ¿Qué es la correlación? Se define como la relación que existe entre un problema inicial planteado y el resultado obtenido. ¿Sí? Que sea una relación adecuada. Lo que encuentro inicialmente de lo que planteé con lo que finalmente obtengo después de haber levantado la información. Esto tiene que ser bien claro. Esa relación tiene que estar bien clara, totalmente bien establecida. Y dirigida totalmente, porque eso nos da el sustento formal de la investigación, ¿no? De lo contrario, como dice, pueden aparecer cosas nuevas y nos anulan, nos debilitan o nos determinan que esa investigación es totalmente inválida, si no lo hacemos así. Entonces, esta correlación, ¿qué pasó aquí? Esta correlación, lógicamente, puede ser molestoso, puede ser tedioso de hacerlo, ¿no? Porque si lo hacemos de una manera no correcta y no ponemos los números adecuadamente, no vamos a saber por dónde dirigir después. Simplemente nos problematizamos. Tenemos varios lineamientos que hemos abierto y nos problematizamos porque no sabemos cómo relacionarlos después. Nos toca hacer un trabajo mucho mayor. ¿Sí? Ahora, pueden darse situaciones en que no se establezca la relación, ¿sí? Y que llegue a un punto muerto el proceso de la investigación. Como dice, o que las hipótesis que se han considerado durante el proceso no son las adecuadas para el estudio del problema inicial. No planteamos bien la hipótesis. En la parte, en la investigación cualitativa nos puede pasar eso, ¿no? Que de pronto vemos que la hipótesis estuvo mal planteada y nos toca ajustar el proceso investigativo. Ok. Pues cuando nosotros ya podemos hacer esto, entonces ahora tenemos que clarificar, sintetizar y comparar los datos que se encuentran, ¿no? Este volumen de datos grande que puede dar la investigación tiene que permitiendo las tres cosas. Esto ¿cómo se llama? Nos ayuda y lo hacemos de acuerdo, como dice aquí, a la propia naturaleza de los datos, a la razón de ser, y tenemos que agrupar datos que bajo su propia naturaleza son comparables y se desarrollan de manera adecuada. El proceso, entonces, nos ayuda a determinar adecuadamente cuándo las herramientas que hemos utilizado han sido las adecuadas para levantar la información que queremos hacer. No solamente que la herramienta ha sido la adecuada, sino que
ha estado bien hecha, estaba bien canalizada y está bien utilizada, ¿no? Estos datos, la ventaja que tenemos ahora en la investigación es que nosotros podemos desarrollarla y alimentar a un ordenador, a un programa que nos permite dar resultados ¿cómo se llama? A lo que queremos nosotros lograr, ¿no? Simplemente con un ordenador, con un programita. Lo importante con esto es que nosotros ingresemos, una vez que hemos ordenado bien los datos, lo ingresemos de manera adecuada en el sistema, ¿no? Se pueden siempre, ahora podemos manejar esto a través de textos, imágenes, números, ¿no? No sé. Ven que ahora hay un programita que ustedes se bajan que se llama Vivino. No Divino, sino Vivino. Tan simple como que cojo el teléfono a una botella de vino, le tomo una foto a la etiqueta y el programita ya me da todo el contexto de las características de este vino. Entonces me dice qué tipo de cepa tiene, qué nivel de acidez, si es un vino más frutal o más sentido un sabor de madera, qué tipo incluso del precio en el mercado, qué tipo de aceptación tiene en general entre la gente, de unas 5 estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Me da un poco de información. Entonces me va procesando. Simplemente yo hago eso. Yo quiero hacer una investigación de vinos. Los datos que me arroja ese programita me sirve. Tomo y ya tengo procesado la información que simplemente la agrupo, ¿no? Entonces, el ordenador me ayuda con eso. Igual con las plantas, ¿no? Otro programita que le tomo la foto a la planta y me da todas las características de la planta. De qué familia es y todas esas cosas. Entonces, hay acciones anteriores que nos ayudan a que alimentemos estos sistemas, estos ordenadores para que nos ayude a sacar información lógica, ¿no? Eso es algo que mucho lo podemos hacer ahora. Si es que no lo podemos manejar o no lo podemos desarrollar fácilmente, nosotros acudimos a expertos que saben hacerlo y listo, ¿no? Incluso las grabaciones, los videos, los audios, lo podemos manejar de esa forma. Bueno, durante la transcripción o la alimentación de la información que estamos haciendo hacia los ordenadores, ¿qué recomendaciones nos dice que debemos dar? Primero, el principio de confidencialidad. Lo que les dije antes, nunca se debe transcribir a la investigación con nombres verdaderos de las personas en el caso de que estamos haciendo una investigación a personas o las grabaciones. Se debe sustituir con un código, un número, un apodo, pero no es dable que hagamos eso, ¿no? Cuando ustedes entran a una página de investigación, digamos a Google Académico, por ejemplo, van a Google Académico y buscan informes, trabajos de nivel académico formal, ustedes no van a encontrar en general, en su gran mayoría, el nombre de las personas de quienes han sido investigadas, temas médicos, por ejemplo. Sí, el nombre de los investigadores, pero no van a poner el nombre de las personas que han sido investigadas, ¿no? Eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos investigación de personas son datos confidenciales y las personas no quieren manejar eso. Emplear formatos con márgenes amplios, ¿no? Es decir, tenemos que entender que que pueden haber posibles errores en las respuestas y en la forma de manejar la información. Simplemente
Cuando abordamos a las personas en preguntas abiertas como tema cualitativo, simplemente el estado anímico de la persona nos puede dar información diferente. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser bien claro el proceso de levantamiento de información. Estaba acordando de una anécdota que no tiene que ver con investigación, pero que nos puede dar un sentido diferente, ¿no? Me acuerdo que tuve no me acuerdo exactamente el detalle, pero era una noticia que me llegó, que vi, o que resultó, y me emocioné. Y yo mando un correo a una persona con letras bien grandes, negrilla y mayúscula todito, porque era mi emoción que le transmitía de lo que encontré. La otra persona ni siquiera lo leyó. Y me responde y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan grosero? Y me escribes estas cosas de manera grosera y de esa forma. Lógicamente, la otra persona estaba con un estado de ánimo diferente y lo asimiló como una grosería el que yo le mandé de esa forma. Fíjense, eso es un tema de investigación cualitativa que tiene mucho cuidado. Y por lo tanto, esos posibles errores es lo que habla de los márgenes que hay que entender y poder, y después necesitamos después comprobar y reprocesar esa información, ¿no? Hay que transcribir las palabras, los sonidos, los elementos paralingüísticos como las muecas, las interjecciones. Todo eso nos sirve, es información que nos puede ayudar para entender las cosas o tratar de entender las cosas. Igual, por ejemplo, otro de estos programas que les decía, como este de emergencias, también hay un programa, lo deben haber visto, en donde en los aeropuertos de acceso internacional de pronto les abordan a la gente para posibles ingresos, no ingresos al país. Yo veía la última vez que sí me puse atención en eso. Me parece que fue en el aeropuerto de Santiago de Chile que le estaban preguntando y repreguntando a un pasajero y congelaban la imagen y y explicaban, ¿no? Está sentado de esta forma, pone las manos de esta forma, está con la vista hacia un lado y baja. Eso significa o puede significar tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Y de acuerdo a eso iban comprobando e iban realizando su análisis hacia ese pasajero de un poco más específico, ¿no? Entonces, esas cosas de las muecas, interjecciones hay que entender, ¿no? Es la neurolingüística. También indicar las pausas y los silencios que nos pueden dar información, ¿no? Las expresiones, los sonidos ambientales, en qué ambiente estamos marcando las cosas. Cuándo nos está escuchando, cuándo sí se está escuchando. ¿Sí? Entonces, es como cuando nosotros dábamos clases presencialmente, damos clases presencialmente, es mucho más fácil manejar esto. En la parte virtual eso es un poco más difícil, ¿no? Yo les veo a ustedes o a pocos de ustedes prendido las cámaras, pero a algunos les veo conversando hacia un lado. A otros les veo anotando cosas. Yo no sé si están anotando lo que se dice o están haciendo otras cosas y solamente escuchan. Y así, ¿no? Entonces, son cosas más difíciles de manejar cuando tenemos una relación virtual que no es con una vía directa de conversación continua. Por ejemplo, manejar las cosas que nosotros recibimos y enumerar, línea por línea o renglón por renglón, para poder, de acuerdo a eso, después categorizar las respuestas. Ven, ahí por ejemplo, ¿no? Cuando yo recién aprendíamos a manejar el Word, estaba la numeración de líneas. Decía, ¿para qué sirve esto? ¿Qué será para esos escritos legales que te ponen numeración de líneas y todo eso para evitar falsificaciones? No, también era para ese tema de manejo, interpretación y consolidación de frases, de líneas de interés entre el proceso de evaluación. Ok.
Entonces, todo este material procesado nos da nuevo material, ¿no es cierto? Como en la parte cuantitativa. Ponemos unas estadísticas, digamos, ponemos datos, esos datos nos dan una serie de resultados estadísticos que es nueva información. Que esa nueva información nos sirve para analizar e interpretar mejor, ¿no? Esa es parte del primer escrutinio de los datos, si se quiere. Y que nos van ordenando más en las conclusiones que vamos a ver, ¿no? Entonces, ese es un primer filtro, digamos. Incluso aquí en la parte de grabaciones, de audio, de video, de pronto estos ordenadores, estos sistemas incluso nos permiten depurar mejor, filtrar mejor, aclarar mejor la imagen, ¿no? A Maritza le veo bastante, no le veo bien porque tiene un ambiente oscuro, o no me ven a mí porque tengo un reflejo de luz atrás. A través de estos ordenadores puedo ir depurando eso y voy mejorando la información. De una información que tengo, le depuro simplemente eso y me da nuevos datos, ¿no? Entonces, quiero hacer una investigación sobre el color de los ojos de las personas por alguna razón, pues, Ana Marisa. Claro. ¿Qué más se olvidó? Hay un buen librito. por favor, tienen una... Ya debería no estar tan así, nariz tapada por el ambiente. Compañera Marcia Calle, me parece que Marcia, por favor, su... Papi, a la escuela. Sí, es que pasa que los hombres ya entran esta semana, clase están agarrando unas vacas. Compañera Marcia, por favor, puede pagar su Compañera, tiene prendida su cámara. Compañera, tiene prendida su cámara. Perdón, su micrófono. Bueno, Perdón. ya sabemos que no estaba atendiendo a clase. y todo queda grabado. Entonces, si ven, ahí tenemos una cantidad de información que va saliendo como resultado del anterior, y eso, como les digo, nos permite reprogramar otra vez, reorganizar, pero sobre todo interpretar, ¿no? Entonces, para clarificar y sintetizar esos datos, se pueden establecer varios criterios una vez que tenemos resultados, ¿no? Por ejemplo, cronológico, el orden que fueron recogidos los datos. ¿Sí? Si es dable, ¿no? El orden que fueron recogidos los datos. De acuerdo a una sucesión de eventos, es decir, qué se dio primero y qué se dio después. Cuando necesitamos ver qué efecto tuvo a cierto evento. Por el tipo de datos, los seguimos agrupando de nuevo, ¿no? Documentos, entrevistas, fotografías, etc. Por grupos de participantes, si son mujeres, hombres, técnicos, adultos, niños, etc. Por ubicación del ambiente, aquella información que está en la periferia de la ciudad o está en un sitio lejano, si es que es rural o urbano, en el centro de la ciudad y al norte, al sur, etc. ¿Sí? O por temas, que es lo mejor en general cuando agrupamos de acuerdo a los temas de estudio, al tipo de conocimiento. Y la importancia de los participantes. Hay en las investigaciones muchas veces, como dice, actores principales y actores secundarios y testigos, ¿no? Depende del tipo de investigación, lo hacemos así. Tenemos y necesitamos determinar eso, porque la información que cada uno que ellos nos da tiene la misma información, un valor diferente. El actor principal de una investigación tiene una información más completa, más real que un secundario, y es consecuencia. El testigo simplemente corrobora. ¿Ok? Entonces,
esta clarificación, comparación y sintetización de datos se lo puede manejar de acuerdo a diferentes procedimientos que el investigador tenga a su alcance o lo determine como oportuno para eso, ¿no? Entonces, lo anterior, los resultados anteriores, ¿para qué nos sirve finalmente? Para cumplir el objetivo, que el objetivo puede estar en el acceso a un recurso que nos hemos planteado, a las conclusiones que nos da, de acuerdo a los objetivos planteados, a las respuestas que el problema necesitábamos resolver, o una simplificación de información que simplemente lo queremos hacer. Muchas veces hacemos una investigación, por ejemplo, en la parte administrativa, hacemos una investigación de procesos de trabajo con el fin de simplificar el trabajo, de hacer menos burocracia. Y eso ya nos ayuda con la investigación que hemos hecho para mejorar algo, ¿no? Etcétera. Hay diferentes cosas, ¿no? Esta información también la podemos nosotros manejar de tipo gráfico para poder transferir las respuestas a algo, ¿no? Tenemos columnas, tenemos columnas que las distribuimos de información y que comparativamente, entre líneas, de acuerdo a las columnas que establezcamos, nos da ya información con la cual podemos procesar. Muchas veces con eso es suficiente. Estas tablas es importante a veces, muchas veces para poder manejar, ¿no? Entonces, vemos que esa cantidad de información que hemos levantado nos da una variedad bastante grande de posibilidades de organización, pero que es importante, resumiendo, es importante que lo podamos manejar, lo podamos agrupar adecuadamente para que los resultados sean lo que buscamos. ¿Ok? Bueno, entonces, esto de aquí no tiene un proceso de avance dentro del trabajo práctico que nosotros hemos estado haciendo, porque haría falta levantar información. Esto es poco más explicativo a lo que ya tienen que hacer después en su trabajo de campo. ¿De acuerdo? No vamos a hacer una presentación adicional dentro del trabajo de avance que ustedes venían realizando, porque hay que levantar información. Y eso ya no es posible por el tiempo que tenemos para esto, ¿no? Con la guía que tenemos que manejar. Así que los minutos que restan, sí requiero que ustedes me digan sus inquietudes y sus aclaraciones que hace falta para poder ampliar eso de acá. ¿Marisa? Sí, bueno, no tiene relación mi pregunta al tema en sí teórico, pero sí más a la parte práctica. Dentro de lo que son las actividades de la asignatura, nosotros tendríamos pendiente con usted lo que es el trabajo integral y lo que vendría a ser a lo mejor el foro. Entonces, mi pregunta es, dentro de la actividad práctica, supongo que vamos a subir ya el trabajo. No sé hasta qué fecha y si ya hasta donde está podemos subirlo. Y respecto al foro, saber si se va a plantear algún foro y en qué fecha se va a realizar para nosotros organizarnos porque ya tenemos la otra semana, ya pues, se abren los exámenes y se nos acumula un poquito el trabajo. Muy bien. Entonces eso, doctor. Gracias. A ver, no hay foro. Hay 3 actividades, ¿no? La respuesta a las unidades, ustedes ya lo saben. El trabajo ¿cómo se llama? El trabajo de aporte. Práctico. Actividad práctica. La actividad práctica 2, que ya la tienen que hacer. Ya está subido eso permitido para que lo hagan. Ya tienen que hasta la próxima semana haberlo hecho. Y la tercera, que viene a ser, en vez del foro, la actividad digamos, adicional nuestra, que es otro trabajo práctico, que es presentar en forma conjunta, en un solo cuerpo ya, el trabajo finalizado de toda la recopilación que hemos venido haciendo. Eso ya tiene razón, ya lo voy a subir en la plataforma y le voy a poner las fechas, el ambiente, los formatos y todo eso con los cuales tienen que presentar. Eso tengo que hacerlo ya hoy. Y debería estar hasta el próximo sábado.
Ya, pero sería hasta donde no, todo lo que es hipótesis y planteamiento de variables, ¿no es cierto? Hasta ahí sería. Exactamente. Ya, correcto. Muchas gracias. Ok. Y es unificar eso, ¿no? Lo unificamos en función de los lineamientos que les tengo que subir a la plataforma. Ok, Jacqueline. Disculpe la molestia, ¿será que me puede ayudar revisando la hipótesis y las variables? No es ninguna molestia, con mucho gusto. Ah, Profe, tenemos, yo tengo una tenemos- pregunta respecto al tema que usted estaba hablando hace un momentito. ya, Cuando el investigador interpreta los resultados de los análisis de la investigación que está realizando, eh, o sea, hay una línea bien delgadita entre la interpretación y la forma de pensar del investigador. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que los resultados son fiables en base a las interpretaciones que se hacen de una investigación? qué bueno, qué bueno que lo plantea para eh, poner énfasis en eso, ¿no? A eso le llamamos juicios de valor. ¿Sí? Entonces, el investigador lo que tiene que hacer es tomar y sacar sus conclusiones de lo que encuentra. A ver, en un trabajo, en una investigación, podemos nosotros, y sobre todo en una investigación del tipo que ustedes deben plantearse su tesis, que es una tesis de investigación y práctica, ¿no es cierto? Lo que yo investigo lo pongo en práctica. Por eso hablamos de un proyecto de investigación. Hasta el momento en que yo levanto los datos, yo tengo que abstraerme de juicios de valor. Es decir, yo tengo que poner lo que encuentro. Eso es. O sea, si a mí no me agrade y me contento o me desagrade y no me contento y aumento cosas o quito cosas, se fregó la investigación. ¿Sí? Entonces las conclusiones están en función de los objetivos planteados, lo que encontré. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un análisis de la motivación de los estudiantes para sus estudios y veo que el 67% están desmotivados, yo como profesor puedo, puedo tener problemas con esa conclusión, ¿o no? Porque si el 67% de los estudiantes están desmotivados, capaz que el 67% de los estudiantes me van a evaluar mal. Y yo voy a tener que, ¿cómo se llama? Yo voy a tener problemas con el centro educativo. Y es así, ¿no es cierto? En la realidad es así. Pero eso es. Ahora, lo que nosotros tenemos que determinar y diferenciar ahí es que cuando nos pasa eso, que nos ha pasado, yo creo que nos pasa o nos ha pasado a todos, es entender eso y en el proceso de poner en marcha ya los resultados, que ahí viene ya la interpretación de cada uno, ahí es donde cambia. Ahí es donde yo le pongo ¿cómo se llama? Un sesgo personal, pero ya en el proyecto, no en la investigación de los datos. Entonces, ahí yo digo, bueno, no reconozco que yo hice mal, reconozco que esta vaina de las clases virtuales estamos aprendiendo también y de acuerdo a eso que yo estoy encontrando, me pongo a investigar cosas también de cómo mejorar. O yo me invento cosas de cómo mejorar, aunque no esté de acuerdo a veces. Ya le pongo mi parte individual, pero ya es la ejecución y puesta en marcha en alguna parte de los datos. Mientras tanto, no. Fíjense, ¿no? Hay un estudio, se hace cada cierto número de años estudios de fuera del país con respecto a esquemas de comportamientos antropológicos, psicológicos y todo de las personas en el mundo, en Latinoamérica, digamos. Hay respuestas que no nos gusta. Si nosotros lo vemos simplemente. Por decirles, alguna vez, en resumen, en 2 palabras, el resumen de toda la explicación de unas 5 o 6 hojas solamente de ese aspecto, dice, en general, la mayoría de ecuatorianos son
¿cómo se llama esto? No solidarios. Son individualistas. No nos gusta que nos digan eso, pero eso es. ¿Sí? No, estamos en algo que no aceptamos por alguna razón. Simplemente sea porque pensamos que no es cierto o porque nos está afectando en algo. Pero eso es. Como investigadores lo que tenemos que ver es por qué se da eso para darle una solución. ¿Sí? Perdón, ya me fui un poco más de la explicación. A ver, entonces, ¿quién quería entregar revisar ese avance? Yo, Jacqueline. A Ya ver, le Jacqueline. comparto. Ok, listo. Ya. Como hipótesis, le pusimos, ¿existe mal uso de la tecnología por parte de los estudiantes del 9º año paralelo F del Colegio 5 de junio de la ciudad de Quito en el año lectivo 2020-2021 con la finalidad de mejorar la calidad académica? Está bien, El obje- con un cambio. No le pongan, ¿Cuál? existe un mal uso, sino Ya. para ponerle un poco más de mejor redacción simplemente, sino Un inadecuado uso. lo que pasa es que, ¿qué significa mal uso? Tal vez del uso incorrecto. Sí, algo así es lo que yo digo ponerle. Porque ¿qué significa mal uso? Significa que no conocen y por eso no lo aplican, o no les gusta y por eso lo hacen mal. Hay varias cosas ahí, ¿no? Eh, existe un uso no adecuado o un uso incorrecto. Es que ni siquiera es incorrecto, porque incorrecto significa que están utilizando mal lo que deben usar. Em, el uso de la tecnología por parte de los estudiantes no está alineado totalmente en la mejora de la calidad académica, algo así. Ya, bueno, eso ¿Sí? ya le corrijo entonces eso. Independiente. Ya, le puse variable independiente, el mal uso de la tecnología por parte de los estudiantes del No, 9º año no. paralelo La F. variable independiente es simplemente el acceso y uso a la tecnología. Acceso y uso de la tecnología. Es lo que estamos generando o lo que vamos a ver es el uso de la tecnología. La dependiente es el bueno o mal uso. Mejorar la calidad académica. No, la dependiente no es la mejora. Eso ya es una corrección al efecto. La variable dependiente es En las clases virtuales. ¿perdón? Las clases virtuales tal vez. No. La, Porque dice que es o el sea, resultado. exacto, es el resultado. El resultado no es la clase, sino la calidad. Sí, entonces ahí lo que ves dice mal uso, existe un mal uso. Entonces pones como variable dependiente, es que no me acuerdo como dije exactamente lo de la hipótesis. Mejorar la calidad no es eso. Es simplemente El uso inadecuado no, de la no. tecnología. Simplemente póngale como calidad académica, nada más. No es mejora. Ya. Eso es, la calidad académica. Sea buena o mala, el acceso y uso nos da como resultado un cierto nivel de calidad académica. No sabemos cuál, eso es parte del estudio. ¿Sí? Ya. Si le ponemos mejorar, eso ya no, eso ya es utilizar la información para algo. Pero eso no es del objeto del estudio en este momento. ¿Qué más?
Ya, eso nomás era porque este era el objetivo. Ya, O sea, le ok. tenía aquí marcado. Ajá. Perfecto. Eso nomás era. Ya porque el resto ya me ha ayudado revisando en cada clase. Gracias, bien. Carlos.